qué mejor momento que comenzar nuestro día de esa manera. Así que recibo un abrazo de nuestra parte en el amor del Señor. Yo quiero comenzar haciéndole varias preguntas. Varias preguntas en el sentido de reflexión, para que podamos reflexionar, para que nos tengamos la oportunidad de mirar en nuestro interior conforme a la pregunta que se está haciendo. ¿Qué piensa usted de la crítica? ¿Qué opina de los juicios que las personas hacen de nosotros? ¿Cómo nos juzgan? ¿Cómo nos señalan? ¿Y qué crees de aquellos que están siempre malinterpretando lo que decimos? Siempre hay que estar sacando tiempo para aclarar las cosas. ¿Será porque no lo entienden realmente? ¿O porque quieren tener una excusa para poder señalarnos? Y quiero hacerle una pregunta final. ¿Quién te señala? Ese es el título del mensaje en la mañana de hoy. ¿Quién te señala? Todos sabemos que hay gente, mucha gente a nuestro alrededor. Siempre nosotros estamos rodeando de personas. Y en este grupo de personas que nos rodean, siempre hay gente alrededor que nos critica. Sabemos que muchos de ellos también sacan tiempo de donde no lo tienen para hacer juicios, para señalarnos, para hacer juicios de nosotros. Y también sabemos que algunos malinterpretan lo que decimos, por las razones que sean. Pero tengo que decirle algo. Qué difícil es pasar por esas situaciones. Pero más difícil se nos hace cuando podemos confirmar que verdaderamente alguien cercano a uno lo está haciendo. Tome unos segundos y reflexione y piense en eso que le acabo de decir. Para que le sirva de consuelo, en 3 años del ministerio de Jesús, esa fue una de sus constantes. Muchas de las personas que le seguían se la pasaban poniendo en duda las cosas que él hacía. Pusieron en duda su nacimiento, que era hijo de Dios. Pusieron en duda que si iban a nacer en Belén, que si era de Capernaum, que si era de Jerusalén. Pusieron en duda muchas cosas en su vida. Lo señalaron, hicieron juicios de él. Lo criticaban sin clemencia. Y muchas veces tuvo que sacar tiempo para poder aclarar esas malas interpretaciones que de él estuvieron haciendo. En esta serie de mensajes que comenzamos en el día de hoy, vamos a estudiar las respuestas de Jesús a esos señalamientos, a los señalamientos que le hicieron, pero también vamos a ver la manera sorprendente en que él reaccionó antes de confrontar a sus críticos. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Marcos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, capítulo 3, que es la escritura base que vamos a estar usando en esta serie, el capítulo 3 del libro de Marcos. Hoy vamos a comenzar con los versículos del 1 al 6. Aquí vamos a ver el primer grupo que lo persiguió, el primer grupo que lo criticó, el primer grupo que lo malinterpretó, que sacó de contexto lo que él decía para justificar sus malas acciones y buscando que otros también lo malinterpretaran. Esos fueron los fariseos. Y vamos a ver la respuesta que les tuvo Jesús a sus malas interpretaciones, a sus injusticias. En el libro de Mateo vamos a leer, como les dije, capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga
Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, fíjese bien, entonces Jesús comenzó a mirarlo con enojo, pero entristecido, dice la palabra, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Aleluya. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Aleluya. Qué bendición es la palabra del Señor. Cómo nos lleva de camino, cómo nos muestra lo que sucedió en aquel momento, pero con el propósito de poder enseñarnos a nosotros en nuestros días. Como les dije antes, no debemos tener dudas de que hay personas a nuestro alrededor que nos juzgan. Hay personas a nuestro alrededor que se la pasan criticando y nos están malinterpretando todo lo que decimos, o mucho de lo que decimos. Lo han hecho con usted. ¿Sabe una cosa? Sin duda, también lo han hecho conmigo. Lamentablemente, y con el corazón en la mano, les tengo que aceptar eso. Ahora bien, ¿es algo que podemos evitar? Yo no creo que podamos evitarlo. ¿Es algo que podemos superar? Sí, yo creo que podemos superarlo, pero solo si nos ponemos en las manos del Señor, si nos dedicamos a hacer su voluntad, porque de lo contrario, nuestra carne va a tratar de imponerse por encima de hacer la voluntad del Señor. Bíblicamente, nosotros vemos muchos personajes que fueron malinterpretados, que fueron criticados, señalados, fueron malinterpretados y tuvieron que injustamente pagar consecuencias. Uno de ellos lo podemos ver en Génesis 37. Le voy a mencionar varios ejemplos y les voy a mencionar las escrituras donde puede encontrar estos ejemplos para que se lo lleve como asignación y lo estudie en su carácter personal, en su lectura de la palabra del Señor en su momento, en su día. Primero, vemos a José y sus hermanos. Eso fue en Génesis 37. Allí vemos que José dijo algo a sus hermanos y sus hermanos lo malinterpretaron. ¿Qué provocó eso? Que José fuera vendido como esclavo. Pero también dentro de la escritura vemos a un David y Saúl. Eso está por allí por la primera de Samuel, capítulo 18. David, con toda buena intención, fue a defender al pueblo del gigante. Y por la bendición que Dios le dio, por sus habilidades, fue escogido para ser parte del ejército de Saúl. Pero dentro de esa guerra, de esas dinámicas, David fue sobresaliendo y mucha gente hizo comentarios a favor de David, lo que provocó que Saúl tuviera celo de David y lo estuvo persiguiendo muchos años para matar. Pero también dentro de la escritura vemos a un
tal Job, que un día perdió todo. Perdió su casa, perdió sus hijos, perdió sus animales, perdió su tierra, perdió todo. Se afectó su salud. ¿Sabe lo que no perdió? No perdió a su esposa y no perdió a sus amigos, que después le sirvieron, mire, fueron un dolor de cabeza, porque su esposa en un momento dado le dijo, maldice a tu Dios y muere. Y sus amigos que vinieron de lejos para acompañarlos en su dolor y estuvieron ahí con él 7 días, apoyando su dolor. Pero al 7º día como que se cansaron, como dice Betsy, mi esposa, que muerto como al 4º día que apesta, ¿verdad? Pues como al 7º día ellos ya se cansaron. Entonces comenzaron a juzgarlo, comenzaron a señalarlo. Algo hay malo en ti, algo sucede en ti. Y eso lo podemos ver por allá por los capítulos 2, 5, 8, 22 del libro de Job. Pero hubo uno que fue el más señalado. Hubo uno que fue el más criticado. Fue el más mal interpretado. Inclusive fue sentenciado a muerte injustamente. Y ese se llama Jesús, nuestro Salvador. Vayamos ahí a ver lo que la palabra nos dice en los versículos 1 y 2 de ese capítulo 3 del libro de Marcos. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra en el versículo 1. Otra vez, o sea que ya habían entrado. Entró Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía seca una mano y les acechaban. Los fariseos acechaban a Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Fíjense una cosa. Ese grupo que dice la palabra que lo acechaban eran precisamente los fariseos. Ellos estaban allí, no estaban pendientes de lo que Jesús le iba a llevar en el mensaje. No estaban pendientes a ver los milagros sí, estaban pendientes de ver los milagros que Jesús podía hacer, pero con un propósito muy diferente a ver la gloria de Dios. Estaban pendientes de todo lo que Jesús hacía, buscando una excusa para poder, mire, señalarlo, con ese dedo que va así, se acerca así hacia nosotros, así hasta la frente, para poder señalarlo, para criticarlo, para sacar de contexto lo que él decía, para que también tener la excusa de otros poder de llevarle el mensaje mal interpretado a otros, para en fin buscar la excusa de poder acusar. Ellos definitivamente tenían muchas diferencias con Jesús. Primero porque Jesús se dedicaba a desenmascarar las opresiones que ellos tenían contra el pueblo. Opresiones que ni ellos mismos podían cumplir, pero sí se le imponían al pueblo. En su beneficio ellos hacían cosas. Trataban de cambiar cosas de la ley. Cosas que Jesús en cada oportunidad se las sacaba, se las mostraba delante de los testigos. Como lo podemos ver en ese versículo 3, ahí en Marcos 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Vamos a ver el escenario. Están allí reunidos en el templo, en la sinagoga, que es lo que eso equivale a nosotros, la iglesia. Están allí los fariseos, un grupo de personas, y dentro de ellos está este joven, este hombre, que tiene una mano seca, una mano incapacitada.
Así que Jesús en ese momento aprovecha la oportunidad de lo que tiene a su alrededor y lo llama a que pase al medio, allí donde están todos. Estoy seguro que en el momento que Jesús lo llamó, los fariseos que estaban allí observando se miraron entre ellos y dijeron, nos los puso en bandeja de plata. Se nos dio lo que estábamos esperando. Aquí vamos a tener la evidencia definitiva que necesitamos para destruirlo. Creyeron que Jesús lo había pasado al frente para sanarlo y no se equivocaron. Él lo había pasado al frente para sanarlo, pero había algo que había que hacer primero. Algo que él tenía que hacer primero, antes de sanarlo. Y no pierda de perspectiva, como le dije, que están allí en el día de reposo. Eso para nosotros equivale el día de descanso. Así que Jesús lo pasa al medio de todos, en la sinagoga. Y allí vemos una acción. La acción que Jesús tomó antes de confrontarlos directamente. Una reacción que los fariseos no lo esperaban. Lo dice el versículo 4. Y les dijo, le hizo la pregunta, ¿es lícito? Y esto era dirigido definitivamente a los fariseos. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero mire cómo termina el versículo. Pero ellos callaban. Los fariseos callaron. Ninguno dijo nada. Me parece que los veo como mirando para el piso, mirando para el techo. Usted sabe, como cuando alguien nos confronta con algo que tiene la razón, que con nosotros comenzamos a mirar para todos lados, pensando, ay, trágame tierra. Quisiéramos tener poderes para decir alto la acción. Y cuando todo está detenido, desaparecernos, salir de allí. ¿Cuántos se identifican conmigo en eso? ¿O es a mí que solo me ha pasado eso? El silencio de los fariseos nos permite escuchar una respuesta alta y clara a la pregunta. Definitivamente la pregunta no les gustó. Los exponía delante de todos los que estaban allí. Pero vamos a ver quiénes eran los fariseos. ¿Quién era ese grupo? ¿Qué tenían en contra de Jesús? Los fariseos era un movimiento político-social. En un momento dado llegaron a ser reconocidos por sus orígenes, por su relación con los orígenes cristianos. Eran los que establecían normas y reglas. Podemos llegar a la conclusión de que pudieran ser los legalistas de nuestros días. Los legalistas de nuestros días. Ellos respetaban la ley de Moisés, pero querían que todos cumplieran las normas y las reglas que ellos estaban imponiendo, que habían intentado. Por ejemplo, la ley de Moisés dice que los judíos deben observar el día de reposo. Pero ellos se encargaban de añadirle cosas a ese día de reposo. Cosas que nada tenían que tener con el trabajo, con el día de descanso del trabajo. Ellos se encargaron de añadirle cosas que definitivamente en la ley no estaban. Cosas que tenían nada que ver con el trabajo. En una ocasión escuché a un pastor testificar de un viaje que tuvo a Jerusalén. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén. Así que en ese viaje que hizo a Jerusalén, él contaba que se hospedaron en un hotel y ellos pues
usaban los ascensores, subían y bajaban a sus habitaciones, iban y hacían lo que tenían, la peregrinación que tenían para el día. Pero llegó el sábado. Y ese día llegaron al ascensor y cuando vieron uno de los ascensores decía que era el ascensor del Shabbat, del sábado. Ese ascensor tenía la particularidad de que el sábado se detenía en todos los pisos, en todos los pisos. ¿Por qué? Para que ellos no tuvieran que apretar el botón del piso que iban, los que estaban guardando el día de reposo. Hasta ese punto. Yo quisiera que alguien me buscara dónde está eso en la palabra. ¿Dónde está eso? ¿Sabe? Usted el día de reposo, o ellos, perdón, ellos el día de reposo no pueden ni apretar el botón. ¿Comerán ese día? Me pregunto yo. Bueno, eso es otro cuento. Ese era el grupo que se encargaba de hacer las reglas. ¿Se imagina usted la clase de reglas que ellos se inventaban? En la escritura vemos a personas en necesidad. Pero para ellos el día de reposo era más que las personas. Oiga, mire lo que dice Marcos. Marcos, ahí mismo, Marcos, en el versículo 28. Comencé en el 27. Marcos 2, 27, 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, de Jesús, a los fariseos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Amén. En la escritura vemos personas en necesidad, pero allí era el día de reposo. Cuando Jesús llamó a ese hombre impedido de una mano, era el día de reposo. Entonces Jesús hace algo que ellos no lo vieron venir. Lo dice el versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Nos confronta con una pregunta por el centro del plato. Hermano, analice usted. Imagínese usted el día de usted descansar. El día de observar, el día de reposo. Y usted observa a alguien en su alrededor con necesidad. ¿Qué haría usted? Le diría, ay, chico, perdóname, hermano, cuánto siento que estés así. Regresa mañana porque es que hoy no puedo hacer nada. Pues sabe una cosa, eso era lo que pretendían los fariseos que ellos hicieran. Pero Jesús no permitió eso. No lo permitió y no solamente no lo permitió, sino que los expuso ante el pueblo. Lo dice el versículo 5 de Marcos 3. Mire lo que dice. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. Eso como alrededor yo lo veo como mirándolos fijamente con enojo, pero entristecido por la dureza de su corazón. Dijo al hombre en ese momento, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él obedeció. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué cree usted que hicieron los fariseos? Comenzaron a alabar a Dios y a gritar milagro, milagro. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, pues no, eso no fue lo que hicieron.
Lo que hicieron lo cita el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Eso fue lo que fueron a hacer, aún viendo el milagro que hizo Jesús. Aquí vemos un punto importante. Cada vez que alguien esté considerando algo contra usted, no va a tener posiblemente el valor de enfrentarlo directamente, sino que busca alianza con otros. No importa si es amigo, no importa si es enemigo, lo importante es poder buscar esa alianza para ir contra nosotros, para ir contra usted. ¿Sabes una cosa? ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un grupo político también, pero eran enemigos de los fariseos. Eran un grupo contrario político que respondían a los intereses en aquel momento de Herodes Antipas. Y entre ellos no se podían ver, no podían estar en el mismo lugar. Porque los fariseos los veían a ellos como unos boca abajo. ¿Por qué? Porque se sometían a las presiones de Roma por causa de mantener sus posiciones en el gobierno. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Oiga, cualquier parecido a algunos grupos políticos, algunos políticos actualmente, miren, no es casualidad, ¿sabes? No es casualidad. Pero en esta ocasión los fariseos y los herodianos buscaron un punto común. Ahora. Y se unieron para provocar que se malinterpretara a Jesús y esa malinterpretación hacerla para dañar su reputación, regarla para dañar su reputación, para mancharlo. Oiga, ¿cuántas veces han intentado eso? ¿Cuántas veces lo han hecho? Es posible que muchas veces, hermano. ¿Y qué ha hecho usted? Ha reaccionado y en esa reacción le ha dado la razón a ellos por la manera en que reaccionó. Hermanos, tenemos que observar la manera en que nosotros respondemos. Tenemos que ver cómo nosotros respondemos cuando somos provocados. Tenemos que mantener el control. Por eso, cuando alguien trata de provocarnos, la mejor respuesta que nosotros hacemos es orar. La mejor respuesta que nosotros debemos hacer es buscar consejo. Y en ese consejo, escuchar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos muestra lo que debemos hacer, lo que es correcto hacer. Y esa respuesta, hermanos, siempre va a traer a nuestras vidas paz y va a traer a nuestras vidas tranquilidad para poder seguir hacia adelante y hacer lo correcto, manteniendo el testimonio y final del día, darle la gloria y la honra a quien gloria y honra se merece, a Jesús. Así que, hermanos, nunca podemos actuar por impulso. Como les dije hace un rato, ninguno de nosotros podemos evitar que nos critiquen. No podemos evitar que nos critiquen. No podemos evitar que nos señalen. ¿Sabes una cosa? No podemos evitar que nos malinterpreten. Eso definitivamente no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es hacer lo que debemos hacer ante la situación que se nos enfrenta. Y lo que debemos hacer nos lo aconseja la palabra. Es la palabra la que nos dice lo que debemos hacer. Mira lo que dice Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, el versículo 11. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. ¿Ok? Y digan toda clase de mal, crítica, malinterpretación, nos señalen toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo, exactamente. No podemos evitar que lo hagan, pero si lo hacen, hermano, que lo hagan mintiendo. Hermano, nunca permita que alguien lo señale con razón. Definitivamente no lo podemos evitar que lo hagan. Pero aquí la palabra lo dice claro, que si lo hacen, que lo hagan mintiendo. Porque si nosotros hacemos lo que es correcto, la palabra del Señor nos dice que abogado tenemos ante el Padre. Y ese abogado se llama Jesús. ¿Quién usted prefiere que lo defienda? ¿Usted quiere que lo defienda el hombre? ¿O usted quiere que lo defienda Jesús? El único que hace justicia. El único que mira las cosas correctamente. El único que tiene misericordia. El único que tiene poder y gloria para perdonar nuestros pecados. Ahí donde está, le invito a cerrar sus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú hoy has hablado a nuestros corazones. Y nosotros, humildemente, hemos cerrado nuestros oídos para escuchar, pero hemos abierto nuestro corazón para que la palabra penetre profundamente. Cada uno de nosotros tiene necesidad de escucharlas. Cada uno tiene necesidad de poder sentir tu aliento, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Y aún en los momentos más difíciles, Señor, danos tu consuelo. Acompáñanos. Que podemos ver a través de tu Espíritu Santo tu presencia en nuestros momentos duros, en nuestros momentos difíciles, en los momentos de enfermedad. Y que nosotros podamos hacer, Señor, lo que tengamos que hacer, oh Señor, para darte gloria y honra a ti, Padre. Acompáñanos, sánanos, cuídanos, glorifica tu nombre y que nosotros podamos hacer para lo que hemos sido escogidos, tus propósitos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos la gloria, Señor. Amén, amén, amén.